Hoy vamos a trabajar sobre el gobierno y las formas de gobierno que han existido y que existen en la actualidad, naturalmente. Yo soy Nelson Reyes Estrella, soy periodista, politólogo y abogado. El gobierno es la autoridad que organiza la convivencia, crea y aplica las leyes y dirige la política interna y externa del Estado. También se puede definir como el conjunto de instituciones que administran, dirigen o gobiernan el Estado. También el gobierno puede decirse que es el conjunto de personas e instituciones que ejercen el poder político y administrativo en un Estado durante un periodo determinado. O es la autoridad que dirige, administra y organiza la vida pública del país, tomando decisiones que afectan a toda la sociedad. El Estado o el gobierno tiene diferentes funciones y entre esas funciones podemos destacar hacer cumplir las leyes que le corresponde a las diferentes instituciones del Estado, pero principalmente al Poder Judicial. También el gobierno es quien administra los recursos del Estado, es decir, los recursos comunes. Y también es el encargado de representar el Estado a nivel nacional y a nivel internacional. Otras de las funciones que tiene el gobierno es la de proteger los derechos de los ciudadanos, lo mismo que proteger los ciudadanos, y garantizar la seguridad y el orden público. Los gobiernos pueden clasificarse de distintas formas, según quién ejerce el poder, cómo se elige y cómo se organiza ese poder. Estaremos hablando sobre las diferentes formas que se han identificado. Eso lo haremos más adelante, porque primero hay que destacar los diferentes politólogos y filósofos que se han referido al concepto de gobierno. Y uno de los primeros fue Platón, quien estableció que el gobierno debe estar en manos de los sabios, filósofos, reyes, quienes buscan el bien común y la justicia. Por eso propone como forma ideal del gobierno basada en el conocimiento y la virtud. Veremos que eso es una forma de gobierno. En ese mismo contexto, Aristóteles define el gobierno como la organización del poder en la polis y la clasifica, una clasificación que vamos a abundar un poco más adelante, pero Aristóteles hace la distinción entre formas puras, donde tipifica la monarquía, la aristocracia y la democracia, y formas puras o corruptas, formas impuras o corruptas, que son la tiranía, la oligarquía y la demagogia o democracia degenerada. Otro intelectual que estudió el gobierno fue John Locke. Y John Locke, padre del liberalismo, dice que el gobierno surge del contrato social para proteger la vida, la libertad y la propiedad. Defiende la separación de los poderes y el derecho del pueblo a cambiar un gobierno que sea injusto. Ya eso es un término más moderno. Es a partir de ahí que se comienza a construir el Estado y las formas de gobierno que tenemos en la actualidad. Por su parte, Jean-Jacques Rousseau dice que el gobierno es una institución delegada por la voluntad general. Solo es legítimo si representa la voluntad del pueblo.
Ven, todos tienen una perspectiva diferente. De igual manera, Max Weber define el gobierno como el conjunto de instituciones que ejerce el monopolio legítimo de la violencia dentro de un territorio. Weber destaca la burocracia como forma racional de administración. Y por último, un politólogo de nuestro tiempo, Giovanni Sartori, dice que el gobierno es una estructura organizativa que regula el ejercicio del poder político. Enfatiza la relación entre gobernantes y gobernados dentro del sistema democrático. Ya esa es una definición de la más actualizada, pero todos coinciden en lo que ya decíamos antes, en la forma de donde nace el gobierno. De ahí viene la concepción. Algunos, como Platón, plantean un gobierno basado en el conocimiento y la virtud, hasta Giovanni Sartori, que dice la regulación del ejercicio del poder político. Todos tienen sus razones para plantear su concepción sobre el gobierno. Entonces, vamos a ver las diferentes formas de gobierno que existen. Tenemos por un lado la monarquía, que se puede ver cuando uno los gobierna a todos, como se puede ver en la imagen. Y existen diferentes tipos de monarquía. Existe, por ejemplo, la monarquía absoluta. En este tipo de monarquía, el monarca tiene todo el poder. Si nos vamos a la actualidad, pues pudiéramos decir que Arabia Saudita es un ejemplo de ese tipo de monarquía. Pero también existe la monarquía constitucional o parlamentaria. En esta, el monarca tiene funciones simbólicas y el poder lo ejerce el parlamento. Ejemplo de este tipo es el Reino Unido o España, que son distintos. El Reino Unido y España son distintas formas de gobierno. Lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de los gobiernos mixtos también. Pero bien, lo importante es que la monarquía es el gobierno de un solo hombre. Y naturalmente que la monarquía es un gobierno que surge por convención, por conveniencia de las comunidades. Exigen el que tiene mayor poder para que administre las cosas públicas, administre el territorio y ponga el orden en el pueblo. Ya hemos hablado en otra ocasión que estas fueron las primeras formas de gobierno que surgieron en la transición del primitivismo al esclavismo. Por eso, sociedades como la romana, su primer periodo del 753 al año 509 fue la monarquía. Es decir, había una persona que ejercía un poder absoluto y que manejaba los asuntos públicos de forma personalista. Ahora, los gobiernos siempre hay que observarlo, pueden ser de uno, como ya el que hemos analizado. Pueden ser de grupos o pueden ser de la mayoría. Y aspiramos que en un futuro pues, pueda ser un gobierno de todo. Entonces la monarquía es el gobierno de uno. Pero no solo la monarquía es el gobierno que ejerce una sola persona, porque también existe la tiranía. Y cuando hablamos de la tiranía, esta se va a diferenciar de la monarquía porque es un gobierno que se ejerce a través de la violencia. Y puede ser un solo hombre que tenga el gran poder, pero también detrás de ese hombre existen otros grupos de hombres.
Por eso la tiranía es una forma de gobierno con la que una persona o un grupo ejerce un poder absoluto y opresivo. Esa es la definición más básica. ¿Cuáles características tiene esta forma de gobierno? A diferencia de la monarquía, es un gobierno que se ejerce a través de la violencia. Pero existe también una concentración del poder. El tirano centraliza todo en su persona. El uso de la fuerza y la represión, y se caracteriza por las faltas de libertades. Es un gobierno arbitrario y la forma de acceder al poder pues es a través de la fuerza, la violencia. Eso es diferente a la monarquía, porque en la monarquía la sucesión en el poder se hace de manera hereditaria, sin violencia, y las comunidades lo asumen por convención. Es decir, hay una especie de contrato para que sea el monarca quien administre las cosas públicas. Entonces, hay que decir también que la tiranía, pues modernamente la hemos visto con diferentes nombres. Pues se habla de dictadura, como es el caso en nuestro país de Trujillo, por ejemplo, y Ulises Ceró, que encabezaron tiranía o dictadura. Fueron gobiernos, bueno, que concentraron todo el poder en sus manos y lo ejercían de forma personalista. La otra forma de gobierno es precisamente la aristocracia, y la aristocracia pues es el gobierno de un grupo, pero estos grupos pueden variar dependiendo los intereses, y veíamos en algunas de las definiciones que son definiciones de gobierno aristocrático, como es la definición que ofrece Platón. Entonces, cuando hablamos de la aristocracia, esta es una forma de gobierno en la cual el poder está en manos de un grupo pequeño de personas que generalmente se consideran superiores debido a su linaje, riqueza, educación o prestigio. Tradicionalmente, la aristocracia está compuesta por familias de la nobleza o clase alta que tienen derechos políticos, económicos y sociales especiales. Por eso la aristocracia, como era concebida en el concepto de Platón y Aristóteles, era el gobierno de los sabios, el gobierno de las élites filosóficas. Y se dice que el mismo Platón era favorable a la aristocracia, porque él también era parte de la aristocracia ateniense. Entonces, esa aristocracia es el gobierno de los sabios, de los que tienen el conocimiento, de los filósofos. En el caso de Grecia, dice Francisco Antonio Avelino en su libro Historia del Pensamiento Político, que los griegos preferían gobiernos que no fueran democráticos, en razón que vamos a explicar más adelante. Pero ellos pensaban que quienes tenían el conocimiento eran quienes debían gobernar. Y eso se expresa en la misma idea de Platón. Pero tenemos también lo que es la aristocracia oligárquica, es decir, la oligarquía. Y cuando la aristocracia es oligárquica, es cuando el gobierno está en un grupo pequeño de personas, pero son los que manejan o tienen influencia económica. Es decir, a diferencia de la aristocracia, que es el gobierno de los sabios, el gobierno de la oligarquía es el gobierno de los que tienen los recursos económicos. Pero la misma oligarquía puede ser de diferente índole, porque existe lo que es
la plutocracia. Y la plutocracia es cuando el gobierno está en manos de la élite más rica, es decir, la élite económica, financiera. Es decir, que en la misma oligarquía también hay ciertas variaciones. Porque si el poder financiero que controla el poder, que maneja el poder, pues estamos hablando de una plutocracia. Y la plutocracia tiene algunas características. Por ejemplo, la concentración del poder en manos de los ricos, desigualdad económica y social, influencia económica sobre las políticas y el acceso a la política se hace mediante el dinero. Entonces ya ustedes pueden ir analizando qué tipos de gobierno nosotros tenemos. Pero también tenemos lo que es la timocracia. Y en la timocracia pues se da como una combinación de todos estos conceptos que les estoy hablando. Porque la timocracia está lo que es el valor personal, el honor y la capacidad de adquirir riquezas y bienes. La característica que tiene la timocracia es la valoración del honor y la riqueza. Existe una élite económica y guerrera. Hay una gran desigualdad de derechos y hay un enfoque hacia la virtud y la competitividad. Entonces, esos son ejemplos de timocracia. La timocracia fomenta la competitividad y la ambición también. Posible degeneración en formas más autoritarias. Hay una gran desigualdad en lo que es la participación política. Y esos son términos que, aunque se puede hablar de Grecia, pero son términos que están muy actualizados en la sociedad actual. Y son las formas en que se manifiesta la aristocracia en sentido general, pero que degenera en esa característica que le hemos estado mencionando. Tenemos entonces lo que es la democracia. Y la democracia es por naturaleza el gobierno de la mayoría. Pero la democracia puede ser de diferentes formas, porque existe la democracia directa, donde el pueblo toma las decisiones sin intermediarios, es decir, la hace de una forma directa. Y existe lo que es la democracia representativa, en la cual el pueblo elige sus representantes. Y de esa última pues vamos a estar hablando más ampliamente más adelante, porque esas son formas mixtas de gobierno. Lo que sí, Aristóteles hablaba de esta forma de gobierno que tenían forma demagógica. Porque ella hablaba la forma demagógica porque había una desviación del objetivo de la concepción de la naturaleza de esa forma de gobierno. Y es lo que nosotros en la actualidad llamamos oclocracia, porque la oclocracia es ese gobierno que nosotros vemos donde el ejercicio del voto en primer lugar no se hace conscientemente por las personas que verdaderamente representarían los intereses colectivos, sino que lo hacen en el contexto de buscar beneficios personales. Por eso se vota por la prebenda que le puedan dar, la posibilidad de alcanzar un empleo o una botella, como se le llama, por el picapollo y por otras acciones negativas que vemos en las actividades políticas. Entonces ahí están las formas puras que planteaba Aristóteles: monarquía, aristocracia, democracia o república. Y las formas impuras o demagógicas: tiranía, aristocracia, demagogia, oclocracia.
Ya conocen esos términos, ustedes analizan en qué formas de gobierno nosotros vivimos. Pero en el caso de la oclocracia, tienes algunas características. Las decisiones son impulsivas, existe el desorden, el caos, falta de instituciones de control, la desviación de la justicia. Esas son las características, además de la que le mencioné hace un momento. Otra forma en que se puede manifestar es con la cleptocracia. Y la cleptocracia es un sistema de gobierno caracterizado por el robo sistemático de los recursos del Estado por parte de sus dirigentes y funcionarios. La característica que tiene esta forma de gobierno es la corrupción generalizada, la riqueza ilícita de los líderes, la falta de rendición de cuentas, la desigualdad y la pobreza generalizada, debilitamiento de las instituciones democráticas. Y eso hay muchos ejemplos de ese tipo en la actualidad. Entonces, con esa forma de gobierno, pues se promueve una desigualdad social extrema, la inestabilidad política y la destrucción de las instituciones públicas. Por eso muchas veces confundimos lo que es la democracia con todas estas desviaciones que tiene las formas de gobierno más pura que puede existir. Porque el gobierno más justo siempre debe ser el gobierno que emana del pueblo, o cuando las decisiones las toma el pueblo. Y eso precisamente es la democracia. Entonces, vista esa forma, vamos a pasar ahora a lo que son otras formas de gobierno, pero sin antes decirle que nosotros necesitamos un gobierno de todos. Ni siquiera se debería estar hablando ya de democracia, sino el gobierno de todos los ciudadanos. Y para eso hay dos cosas fundamentales. Primero, que exista la posibilidad de que todas las personas hábiles para participar en la política tengan ese derecho. Y segundo, que todos participen mediante mecanismos que se están institucionalizando en las diferentes constituciones, como es el caso del referéndum o las consultas populares. Existen la forma, la tecnología favorece de que toda la población pueda participar en las decisiones que toma el gobierno, sobre todo en aquellas que son determinantes para la convivencia democrática. Entonces, esa es una de las tareas que nosotros tenemos pendiente de cara al futuro, crear el gobierno de todo. Por eso yo pienso que pasamos del gobierno representativo al gobierno participativo. Debemos integrarnos cada día a las decisiones del gobierno y de esa manera pues vamos a construir un país más justo, más equitativo y sobre todo verdaderamente libre. Vamos entonces a lo que son las formas mixtas de gobierno. Y la forma mixta de gobierno pues existen lo que son las repúblicas, y las repúblicas pueden adquirir de diferentes formas. Por eso, como pueden ver, pueden ser presidencial, pueden ser semipresidencial y pueden ser parlamentarias. Pero lo que caracteriza a la república es que son gobiernos donde el jefe del Estado es elegido por el pueblo, generalmente por un tiempo limitado. En ese contexto también existe lo que es una división de los poderes y sobre todo la participación ciudadana. Esta forma de gobierno también existió en la antigüedad. Recordamos que la civilización romana se dividió en 3 períodos. Está la monarquía, que inicia en el año 753 y termina el año 509. Inicia lo que es la república. La república inicia en el 509 a.C. y se extiende hasta el año 27 a.C. Ahí inicia lo que es la etapa del imperio, que se tiene en una primera parte hasta el 456,
y más adelante pudiéramos decir hasta el año 1456, cuando Constantinopla es tomada por los turcos. Pero bien, aquí lo importante es la república. ¿Qué fue lo que sucedió en la República Romana? Bueno, que el poder se dividió. Los romanos establecieron 2 cónsules para lo que sería la administración o lo equivalente a lo que es la administración ejecutiva del Estado. Se estableció un senatus que alcanzó hasta 300 miembros y estos tenían un poder extraordinario de tomar decisiones. Bueno, en otra sección vamos a trabajar las instituciones romanas para que se conozcan, y en ese caso el Senatus, que fue una de las principales. Y el Senatus pues fue una institución que era representativa de la aristocracia. ¿Por qué? Porque de aquí provenían las familias fundacionales de Roma en principio, después se extendió. Pero como dije, la administración ejecutiva que recaía sobre 2 cónsules representaba la idea de la monarquía. Y el Senatus pues representaba los intereses de una aristocracia. Y las asambleas que se desarrollaban pues ya representaba la vida democrática. Por eso es una república, un gobierno mixto. Y los gobiernos en la actualidad pues de esa forma de gobiernos que han evolucionado, partiendo de la idea que planteara en principio el jurista romano Marco Tulio Cicerón, y que posteriormente en la Ilustración asumieran los intelectuales de la Ilustración como Juan Jacobo Rousseau y el barón de Montesquieu, que plantearon la división de los poderes del Estado y el contrato social como gobierno emanado del pueblo. Entonces las repúblicas pueden ser presidencialistas, y cuando es presidencialista, el jefe de Estado y jefe de gobierno es el presidente, que es electo directamente por los ciudadanos. El presidente tiene un mandato independiente de la legislatura, es decir, de los legisladores, y como se puede ver también es un mandato limitado por la misma Constitución. Ejemplo, República Dominicana, Estados Unidos, México. Bueno, en Estados Unidos es que surge el sistema presidencialista. Se establece cuando Estados Unidos se independiza, y en la Constitución de Filadelfia de 1787 se establece esta forma de gobierno, y la mayoría de países pues lo han asumido como parte de su sistema gubernamental. Las repúblicas también pueden ser parlamentarias, y en este caso el jefe de gobierno es el primer ministro, que es elegido por la legislatura, es decir, por el Congreso. El primer ministro es responsable ante la legislatura y puede ser destituido mediante una moción de censura, es decir, electo de manera indirecta. Ejemplo de este tipo de gobierno es el Reino Unido y Canadá. Pero también existen lo que son el sistema semipresidencial o semiparlamentario. En este caso se combina elementos del sistema presidencial y del sistema parlamentario. Hay un presidente que es el jefe del Estado y es electo popularmente, y un primer ministro que es jefe del gobierno, que es nombrado por el poder legislativo. El primer ministro es el responsable ante el parlamento, y el presidente pues es el responsable del Estado ante el pueblo. Ejemplo de este tipo, Francia, Rusia, y existen diferentes gobiernos que tienen, diferentes estados que tienen esta forma de gobierno. Existen otras formas de gobierno, además de la república, porque también desde la antigüedad recordamos que existen los gobiernos de índole religioso. Por eso existe la forma de gobierno que se denomina teocracia o teocrática,
Y en la teocracia, el poder político está controlado por los líderes religiosos. Las leyes civiles se basan también en la religión. Ejemplo de este tipo es el Estado del Vaticano en la actualidad, que en la era feudal fueron los estados pontífices. Pero también, además del Vaticano, otro ejemplo lo representa Irán. También otra forma de gobierno que ya se comienza a hablar en la actualidad por el impacto que tiene la tecnología es la infocracia. Y la infocracia es una forma de gobierno que tiene de por medio la información. Por eso, información junto con crato, que significa poder, es el gobierno de la información. ¿Cuáles características tiene esto? Bueno, el control de la información. Está la manipulación de la opinión pública a través de las informaciones. Por eso en la actualidad escuchamos la fake news, escuchamos la posverdad, que es precisamente la forma que se han desarrollado para manipular la opinión pública. Y eso permite incluso hasta elegir gobierno. ¿Qué es lo que sucede con esto? Es que entraría en formas de gobierno que llamamos oclocracia. Pero en este caso es más centrado en la información. Otras características de esta forma de gobierno es la desigualdad en el acceso a la información. No todo el mundo tiene la misma posibilidad de acceder a la información y eso se convierte en inequidad. Hay que hablar también del poder de las grandes corporaciones tecnológicas que tienen poder económico, pero el poder para manipular, ellos son los que controlan. Ya no se necesita un código de información, porque ellos se convierten en moderadores y deciden qué puede un ciudadano publicar o decir o no, y lo controlan a través de las grandes plataformas. Y sucede que en esta parte también hay un uso de la vigilancia masiva. Eso ha sido estudiado por diferentes intelectuales, filósofos de diferentes áreas, y es una forma que está en construcción. Hay que decir que las corporaciones tecnológicas en la democracia moderna se utilizan para controlar grandes cantidades de datos y con esto controlar los ciudadanos. Por eso se observa una reducción de lo que es la autonomía individual, la libertad del individuo. A veces creemos que somos libres, pero no lo somos. Pero también existe una gran concentración del poder. Creo que en la actualidad, como nunca antes en la historia, ni siquiera los gobiernos monárquicos. Y la desinformación y la polarización. Eso es lo que caracteriza la infocracia. Nosotros tenemos pendiente seguir mejorando las formas de gobierno que tenemos. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Y solo se alcanza con la educación ciudadana en materia política. Y sobre todo con un instrumento, con un código que le llaman la Constitución. De esa manera podemos construir un gobierno para todos, donde exista verdaderamente libertad, justicia, igualdad o equidad. Ya les dejo ese contenido para que ustedes puedan analizar, puedan reflexionar cuál es la forma de gobierno que tenemos, cuál es la forma de gobierno ideal, y de esa manera pues ser partícipe de las formas de gobierno que queremos de cara al futuro. Si te gustó este contenido, te invito para que compartas desde mis redes sociales y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias por su atención.